La mayoría en Occidente tenemos una imagen de la Navidad, y sí, es un poco acentuada por grandes marcas que nos hacen desear una Navidad nevada, incluso para los que pasamos esta festividad en verano. Pero esa imagen tiene un origen, y Alemania siempre fue una gran constructora del imaginario navideño. Cada rincón de esta celebración ha sido moldeado por épocas distintas y estilos únicos. Uno de los símbolos navideños más emblemáticos es sin duda el árbol de Navidad, cuya tradición proviene de Alemania. Aunque sus orígenes exactos son debatidos, se suele situar la aparición del árbol decorado en el siglo XVI. En sus primeras representaciones artísticas, los árboles de Navidad eran decorados con manzanas, nueces y velas, y aparecían en grabados que reflejaban la influencia del realismo popular de la época. Este realismo buscaba capturar la vida diaria y las celebraciones locales sin adornos idealizados, lo que aportaba un tono más auténtico y familiar a estas primeras escenas navideñas. A medida que la tradición del árbol de Navidad se popularizó, especialmente en el siglo XIX, se convirtió en un elemento recurrente en tarjetas navideñas e ilustraciones. La imagen del árbol de Navidad alemán, decorado con cuidado y rodeado de regalos, se consolidó como una pieza clave de la iconografía navideña. En estos momentos la tradición visual comenzó a entrelazarse con influencias de otros estilos, en particular el victoriano y el realismo romántico. Pero el periodo que marcó un antes y un después en la representación visual de la Navidad en toda Europa, y Alemania no fue la excepción, fue la era victoriana. La popularidad de las tarjetas navideñas, impulsada por la impresión en masa en el siglo XIX, trajo consigo imágenes detalladas y coloridas, de interiores cálidos, donde familias enteras celebraban alrededor de árboles decorados y mesas repletas de alimentos tradicionales. Este estilo victoriano, caracterizado por un sentimentalismo acogedor y un interés por los detalles, introdujo una estética doméstica que idealizaba la unión familiar y la paz. En Alemania, muchas de estas tarjetas se imprimieron en fábricas de ciudades como Leipzig y Berlín, donde ilustradores adoptaron el estilo victoriano y lo adoptaron a la cultura local. Estas imágenes muestran la Navidad como un momento de calidez familiar, destacando los valores de unión, hospitalidad y gratitud. Elementos como el árbol de Navidad o el ganso navideño y el tradicional mercado de Navidad fueron temas recurrentes en estas tarjetas, reflejando la influencia victoriana en la iconografía navideña alemana. En paralelo al estilo victoriano, el realismo romántico ganó popularidad en Alemania durante el siglo XIX, especialmente en la representación de paisajes invernales. Este movimiento artístico, que buscaba captar la belleza y la atmósfera de la naturaleza, encontró en los paisajes nevados una fuente de inspiración ideal para representar la Navidad. Los pintores y grabadores alemanes comenzaron a crear escenas idílicas de pueblos nevados, bosques oscuros cubiertos de escarcha y luces cálidas que brillaban a través de las ventanas de las casas. Esos paisajes navideños realistas transmiten una sensación de tranquilidad y aislamiento, invitando a una contemplación más introspectiva de la Navidad. A menudo estos cuadros y grabados muestran figuras solitarias o pequeñas familias en medio de un vasto paisaje invernal, reforzando el contraste entre el frío del exterior y la calidez del hogar. Esta estética nostálgica ha influido en la percepción moderna de la Navidad alemana, como un momento de paz y comunión, tanto con la naturaleza como con los seres queridos. Y aunque menos presente en el arte popular y las postales navideñas, el estilo barroco ha jugado un papel importante en las representaciones navideñas del país, especialmente en las iglesias del sur, como Baviera y Sajonia. En estas regiones la influencia del barroco se observa en las detalladas escenas de la Navidad, donde los elementos decorativos y la teatralidad visual del barroco transmiten la importancia y solemnidad. Escenas de la Natividad al estilo barroco centroeuropeo se caracterizan por detalles exuberantes, con figuras religiosas en poses dramáticas y elaborados ornamentos dorados que representan el carácter sagrado del evento. Los ángeles y santos, representados en estas escenas con expresiones exaltadas y gestos grandilocuentes, buscan transmitir no solo la historia de la Navidad, sino también la emoción de la fe. En los últimos siglos, aunque este estilo ha perdido popularidad en el ámbito laico, sigue vivo en las celebraciones eclesiásticas y en la decoración de las iglesias alemanas. Estos elementos barrocos se incorporan a los pesebres y altares, creando un contraste interesante entre la solemnidad barroca y la sencillez de la celebración navideña familiar. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el Art Nouveau comenzó a influir en el arte navideño. En esta época, el diseño y la decoración de los mercados se volvieron cada vez más detallados
adoptando líneas curvas, patrones florales y motivos estilizados. Ciudades como Múnich y Stuttgart destacaron por integrar el Art Nouveau en la arquitectura de los puestos de sus mercados navideños, que hoy son parte fundamental de la Navidad en Alemania. En el Art Nouveau, o Jugendstil, como se le llama al movimiento en Alemania, los elementos de la naturaleza se estilizan en forma ondulantes y orgánicas. En las decoraciones navideñas de esta época se encuentran representaciones de ramas de abeto, hojas de acebo y campanas navideñas estilizadas en formas ornamentales y simétricas. Esta estética añadió un toque elegante y sofisticado a la Navidad alemana, alejándose de la iconografía religiosa y acercándose a una interpretación más secular y artística de la festividad. Los mercados navideños en Alemania, muchos de los cuales tienen siglos de historia, se convirtieron en el espacio perfecto para exhibir esta evolución artística. El ambiente visual que ofrecen, las luces cálidas, decoraciones en madera tallada y detalles de Art Nouveau es el epítome de la Navidad clásica europea y una de las atracciones principales para los turistas. Hoy en día, la Navidad en Alemania sigue siendo una mezcla de todas estas influencias artísticas e históricas. Los estilos victoriano y romántico perduran en las tarjetas navideñas y en la iconografía de las decoraciones caseras, mientras que la riqueza barroca y la elegancia del Art Nouveau o Jugendstil se observan en las iglesias y en los mercados navideños tradicionales. Cada uno de estos estilos contribuye a la atmósfera especial de la Navidad, que logra combinar la nostalgia por las tradiciones con una apreciación de la estética histórica. Al caminar por un mercado de Berlín, Múnich o Nuremberg, vas a experimentar una inmersión visual de una tradición que ha sido moldeada por siglos de historia y por una riqueza de estilos artísticos que han dejado su marca en la cultura alemana. No te olvides de suscribirte, que me ayudas un montón, y nos vemos el domingo que viene con otra historia.